Saludos y bendiciones del Señor a todos ustedes, nuestros amados hermanos y apreciados amigos. Sean bienvenidos un miércoles más al Tesoro de David. Vamos avanzando ya el día de hoy al Salmo número 52 y leemos en la palabra del Señor el Salmo 52 en los versículos 1 al 9. Así dice la bendita palabra del Señor. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Título: Al músico principal. Incluso los salmos cortos, si no registran más que un ejemplo de la bondad del Señor y reprenden brevemente el orgullo del hombre, son dignos de nuestra mejor juglaría. Cuando vemos que cada salmo está dedicado al músico principal, debería hacernos valorar nuestra salmodia y prohibirnos alabar al Señor descuidadamente. Masquil, una instrucción. Incluso la malicia de un Doeg puede proporcionar instrucción a un David. Un salmo de David. Él fue el principal objeto del odio perruno de Doeg, y por lo tanto, la persona más adecuada para extraer del incidente las lecciones que éste esconde. Cuando Doeg el edomita vino y se lo contó a Saúl y le dijo, David ha venido a la casa de Ahimelech. Con este engaño, procuró la muerte de todos los sacerdotes de Nob. Aunque hubiera sido un crimen haber socorrido a David como rebelde, ellos no eran culpables de la falta en su intención y conocimiento. David sintió mucho la villanía de este archienemigo, y aquí lo denuncia en términos vigorosos. Puede ser también que tenga a Saúl en el ojo. División. Seguiremos las pausas sagradas marcadas por los Sela del poeta. Exposición. ¿Por qué te jactas de tu maldad, oh valiente? Doeg no tenía motivos para jactarse de haber logrado la matanza de un grupo de sacerdotes indefensos. Un hombre poderoso para matar a hombres que nunca han tocado una espada. Debería haberse avergonzado de su cobardía. No tenía lugar para la exultación. Los títulos honorables no son más que una ironía cuando el portador es mezquino y cruel. Si David aludió a Saúl, quiso decir con estas palabras, de manera compasiva, ¿cómo puede haber alguien, por naturaleza, apto para actos más nobles, descender a un nivel tan bajo como para encontrar un tema de jactancia en una matanza tan despiadada y traviesa? La bondad de Dios permanece siempre. Un hermoso contraste. La furia del tirano no puede secar la corriente perenne de la misericordia divina. Si los sacerdotes son asesinados, su maestro vive. Si Doeg triunfa por un tiempo, el Señor le sobrevivirá y reparará los males que ha cometido. Esto debería modificar las orgullosas exultaciones de los malvados, pues después de todo, mientras el Señor vive, la iniquidad tiene pocos motivos para exaltarse. Versículo 2. Tu lengua trama maldades. Hablas con un propósito ulterior. La información dada era aparentemente para ayudar a Saúl, pero en realidad, en su corazón el edomita odiaba a los sacerdotes del Dios de Jacob. Es una señal de profunda depravación cuando el mal que se dice tiene la intención de promover un mal aún mayor, como una navaja afilada que trabaja con engaño. David representa la lengua falsa como eficaz para el mal, como una navaja de afeitar que, sin que lo sepa la persona operada, le está dejando calva,
Así de suave y hábilmente realizan su trabajo los barberos orientales. O tal vez quiera decir que, como con una navaja de afeitar, se puede degollar a un hombre con gran rapidez, bajo el pretexto de afeitarlo. Así de aguda, vil, pero eficazmente, Doeg destruyó la banda de los sacerdotes. Animado por la malicia y guiado por la astucia, hizo su cruel trabajo con maldita minuciosidad. Versículo 3. Amas el mal más que el bien. No amaba el bien en absoluto. Si ambos hubieran sido igualmente provechosos y agradables, habría preferido el mal y la mentira antes que hablar justicia. Se sentía más a gusto con la mentira que con la verdad. No hablaba la verdad, sino que por accidente, pero se deleitaba de corazón en la falsedad. Sela. Hagamos una pausa y veamos al orgulloso y fanfarrón mentiroso. Doeg se ha ido, pero otros perros ladran al pueblo del Señor. El amo del ganado de Saúl está enterrado, pero el diablo todavía tiene sus arrieros, que de buena gana llevarían a los santos como ovejas al matadero. Versículo 4. Tú amas. Tienes un gusto por el lenguaje malo, todas las palabras devoradoras. Hay palabras que, como boa constrictores, se tragan a los hombres enteros, o como leones, despedazan a los hombres. Estas palabras les gustan a las mentes malvadas. Su oratoria es cada vez más furiosa y sangrienta. Emplean lo que más fácilmente provoca las pasiones más bajas, y creen que con esta complicidad, con la locura de los malvados, es una elocuencia de alto nivel. Oh, lengua engañosa. Los hombres pueden arreglárselas para decir muchas cosas furiosas, y sin embargo, cubrirlas todas con el pretexto de la justicia. Afirman que son celosos por el derecho, pero la verdad es que están decididos a acabar con la verdad y la santidad. Y astutamente lo hacen, bajo este transparente pretexto. Versículo 5. Asimismo, Dios te destruirá para siempre. Desea el perseguidor destruir la iglesia, y por eso Dios lo destruirá. Derribará su casa, arrancará sus raíces y acabará con él. Te quitará. Dios apagará su carbón y lo barrerá como las cenizas del hogar. Él habría apagado la verdad y Dios lo apagará y te arrancará de tu morada, como una planta arrancada del lugar donde creció o un cautivo arrastrado de su casa. Ahimelech y sus hermanos sacerdotes fueron arrancados de su morada, y lo mismo debería suceder con los que tramaron y planearon su asesinato. Y te desarraigarás de la tierra de los vivos. El perseguidor será erradicado, arrancado de raíz, cortado de raíz y rama. Buscó la muerte de otros, y la muerte caerá sobre él. Él perturbó la tierra de los vivos, y será desterrado a esa tierra donde los malvados dejan de perturbar. Los que no dejan vivir no tienen derecho a vivir. Dios dará la vuelta a la tortilla a los hombres maliciosos, y les repartirá una porción con su propia medida. Sela. Haz una pausa de nuevo y contempla la justicia divina, demostrando ser más que un partido para el pecado humano. Versículo 6. El justo, el objeto del odio del tirano, sobrevivirá y su enemistad, y también verá ante su propia cara el fin del opresor impío. Dios permite que Mardoqueo vea a Amán colgado en la horca. David le había traído las señales de la muerte de Saúl en Gilboa, y teme. El santo temor hará sobria la mente del hombre bueno. Adorará reverentemente al Dios de la providencia, y se reirá de él, si no con justa alegría, sí con solemne desprecio. Los planes de tan largo alcance, todos frustrados, los planes tan profundos, tan políticos, todos frustrados. Mefistófeles, burlado, la vieja serpiente atrapada en su propia sutileza. Este es un buen tema para esa risa profunda que es más afín a la solemnidad que a la alegría. Versículo 7. Mirad aquí y leed el epitafio de un hombre poderoso
que se enseñoreó orgullosamente durante su pequeña hora y puso su talón sobre el cuello de los elegidos del Señor. Este es el hombre que no hizo de Dios su fuerza. Contempla al hombre, el gran hombre vanidoso. Encontró una fortaleza, pero no en Dios. Se gloriaba en su fuerza, pero no en el Todopoderoso. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo le ha ido en la hora de su necesidad? Contempla su ruina y sé instruido. Pero confió en la abundancia de sus riquezas y se fortaleció en su maldad. Las riquezas que había reunido y las maldades que había hecho eran su jactancia y su gloria. La riqueza y la maldad son compañeras espantosas. Cuando se combinan, hacen un monstruo. Cuando el diablo es dueño de las bolsas de dinero, es un verdadero diablo. Belcebú y Mamón calientan juntos el horno 7 veces más caliente para el Hijo de Dios, pero al final obrarán su propia destrucción. Donde quiera que veamos hoy a un hombre grande en pecado y en sustancia, haremos bien en anticipar su fin y ver este versículo como un divino in memoriam. Versículo 8. Pero yo, aunque perseguido y acosado, soy como un verde olivo. No soy arrancado ni destruido, sino que soy como un olivo floreciente, que de la roca saca aceite y en medio de la sequía sigue viviendo y creciendo. En la casa de Dios era uno de la familia divina y no podía ser expulsado de ella. Su lugar estaba cerca de su Dios y allí estaba seguro y feliz. A pesar de todas las maquinaciones de sus enemigos, estaba dando frutos y seguiría haciéndolo cuando todos sus orgullosos enemigos se marchitasen como ramas cortadas del árbol. Confió en la misericordia de Dios por los siglos de los siglos. La misericordia eterna es mi confianza actual. David sabía que la misericordia de Dios era eterna y perpetua, y en eso confiaba. ¡Qué roca para construir! ¡Qué fortaleza para volar! Versículo 9. Te alabaré por siempre, como tu misericordia será mi agradecimiento. Mientras otros se jactan de sus riquezas, yo me jactaré de mi Dios. Y cuando su gloria se silencie para siempre en la tumba, mi canto seguirá proclamando la bondad de Jehová. Porque lo has hecho. Has vindicado al justo y castigado al impío. Los memorables actos de providencia de Dios, tanto con los santos como con los pecadores, merecen y deben tener nuestra gratitud. David ve sus oraciones como ya contestadas, las promesas de Dios como ya cumplidas, y por eso levanta de inmediato el sagrado salmo. Y esperaré en tu nombre. Dios seguirá siendo la esperanza del salmista. En el futuro no mirará a otra parte. Aquel cuyo nombre ha sido tan gloriosamente dado a conocer en verdad y justicia, es justamente elegido como nuestra expectativa para los años venideros. Porque es bueno ante tus santos. Ante o entre los santos, David tenía la intención de esperar, sintiendo que era bueno tanto para él como para ellos mirar solo al Señor y esperar la manifestación de su carácter a su debido tiempo. Los hombres no deben agitarnos demasiado. Nuestra fuerza es quedarnos quietos. Dejemos que los poderosos se jacten, nosotros esperaremos en el Señor. Y si sus prisas les traen el honor presente, nuestra paciencia tendrá su turno en el futuro y nos traerá el honor que sobresale. Notas explicativas y frases pintorescas. Versículo 1. Primera cláusula. ¿Por qué se gloría en la malicia el que es poderoso? Es decir, el que es poderoso en la malicia, ¿por qué se gloría? Es necesario que un hombre sea poderoso, pero en la bondad, no en la malicia. ¿Es gran cosa gloriarse en la malicia? Construir una casa es cosa de pocos. Cualquier ignorante puede derribarla. Sembrar el trigo, preparar la cosecha, esperar a que madure y alegrarse por el fruto que uno ha trabajado es cosa de pocos hombres. Con una chispa, cualquier hombre puede quemar toda la cosecha. ¿Qué vas a hacer, oh hombre poderoso? ¿Qué vas a hacer jactándote mucho? Estás a punto de matar a un hombre. Esto también lo puede hacer un escorpión. Esto también una fiebre. Esto también un hongo venenoso. A esto se reduce tu poderío.
que se iguala a un hongo venenoso. Agustín. Versículo 2. Tu lengua urde maldades como navaja afilada, obrando con engaño. Así nuestra versión. Pero no comprendo muy bien la conveniencia de que la lengua idee maldades y las idee como una afilada navaja de afeitar. Pero podemos evitar fácilmente esta dura comparación traduciendo las palabras. Versículo 1. Como navaja de afeitar, afilada, tramando maldades con tu lengua, oh comerciante de engaños. Es decir, tramando con tu lengua suave y lisonjera para herir la reputación y el carácter de otros, como si cortaras sus gargantas con una navaja suave. Samuel Chandler. Versículo 3. Has amado el mal más que el bien. Has amado el mal, dice, más que el bien, no simplemente prefiriéndolo, sino sustituyéndolo, de modo que en lugar del bien ha hecho el mal, y eso desde el amor más íntimo de su alma, inclinado hacia el mal, por lo que no dice que haya admitido, sino que ha amado el mal, no solo moral, sino físico, para la destrucción de sus vecinos, de modo que lo ha amado, que no ha querido más que el mal, siendo reacio a todo bien. Herman Venema. Versículo 4. Amas todas las palabras devoradoras, oh lengua engañosa. Era todo lengua, un hombre de palabras, y estas son las más engañosas e injuriosas. Adam Clarke. Versículo 5. Dios también te destruirá para siempre. Aquí hay quod verba tot tonotrua. Tantas palabras, tantos truenos. Así como destruiste a los sacerdotes del Señor y a toda su ciudad, arrasándola y hostigándola, así Dios te demolerá y destruirá por completo como una casa derribada hasta el suelo, de modo que no quede una piedra sobre otra. Así Dios derribará a Doeg de ese alto privilegio que para su servilísimo ha conseguido en la corte. John Trapp. Versículo 6. Y se reirán de él, o sobre él, sobre el malvado. Así abatidos se reirán. Tal regocijo para nuestra sensibilidad moderna parece chocante, porque difícilmente podemos concebirlo, aparte de la gratificación de la venganza personal. Pero existe el odio justo, el desprecio justo. Existe tal cosa como un grito de justa alegría por la caída del tirano y del opresor, por el triunfo de la justicia y la verdad sobre el mal y la falsedad. Stewart Perron. Versículos 7 y 8. Tal vez algunos de ustedes han sido profesantes durante mucho tiempo y sin embargo han crecido poco en el amor de Dios, la humildad, la mentalidad celestial, la mortificación, y vale la pena escarbar para ver qué hay en la raíz de su profesión. Si no hay un principio legal que los haya influenciado demasiado, ¿no has pensado en llevarlo todo con Dios desde tus deberes y servicios y has depositado demasiado tus esperanzas en tus propios actos? Ay, esto es como mucha tierra muerta, que debe ser desechada, y los principios evangélicos puestos en su lugar. Intenta este camino y comprueba si el manantial de tu gracia no se desprende rápidamente. David cuenta cómo llegó a estar de pie y a florecer cuando algunos que eran ricos y poderosos de repente se marchitaron y quedaron en nada. He aquí, dice, este es el hombre que no hizo de Dios su fuerza, sino que confió en la abundancia de sus riquezas. Pero yo soy como un olivo verde de la casa de Dios. Confió en la misericordia de Dios por los siglos de los siglos. Mientras otros confían en las riquezas de su propia justicia y servicios, y no hacen de Cristo su fuerza, renuncia a todo y confía en la misericordia de Dios en Cristo, y serás como un olivo verde cuando ellos se marchiten y se desvanezcan. William Gurnall. Versículo 9. Se compara a sí mismo, primero, con un olivo, un árbol siempre verde, duradero y fructífero, cuyo fruto es muy útil y agradecido. Así pinta su estado futuro como alegre, glorioso, duradero y útil, y agradable para los hombres.
claramente se hace una referencia al oficio real y profético, en ambos de los cuales se representa a sí mismo como un olivo al suministrar a otros con aceite a través de su gobierno e instrucción. Segundo, con el olivo creciendo exuberantemente y abundando en ramas extendidas y tan espacioso y grande. Tercero, ¿pero por qué añade en la casa de Dios? Para indicar, si no me engaño, en que debía poseer una morada en ese lugar donde estaba la casa de Dios, donde ahora estaba exiliado por las calumnias de Doeg y los ataques de Saúl provocados por ello. Que debía prestar un servicio distinto a la casa de Dios, adornándola y restaurando la religión, ahora descuidada, y practicándola con celo. Que debería obtener de Dios y de su favor, cuya casa era toda la prosperidad. Que como un hijo de Dios se regocije en la familiaridad con Él y se convierta en heredero de sus posesiones y promesas. Herman Venema. Hasta acá nuestra lectura del día de hoy, mis amados hermanos. Brevemente me gustaría resaltar el versículo 5, que dice la palabra del Señor: por tanto Dios te destruirá para siempre. Oh, mis amados hermanos, qué maliciosos, qué dañinos éramos en el pasado. Aquellos que ya han venido a la fe de Cristo Jesús, ya no tienen estas cosas perniciosas en su corazón, ya no tienen esta lengua engañosa. Pero acá debemos hacernos una pregunta muy seria todos nosotros. ¿Será que seguimos andando en esta forma de comportamiento? Hermanos, un hijo de Dios, como dice el apóstol Santiago, no puede de sus labios proferir palabras tanto dulces como amargas. No, hermanos. Nosotros amamos el bien. ¿Y qué es el bien? Cristo Jesús y sus mandamientos. Oremos por aquellos que aún a nuestro alrededor, aún siendo familiares, hermanos, obran de esta forma. Les gusta ver sufrir a las personas. Les gusta hacer el mal a otros. Se gozan en ello. Sonríen. Pero qué tristeza será su final si estos no se arrepienten y van a Cristo. Como dice la palabra del Señor, el Señor los destruirá para siempre. Tengamos compasión de estas personas, que si bien nos han hecho daño, posiblemente, ellos necesitan de Cristo. Oremos por ellos y el Señor tenga misericordia de sus almas. En la voluntad del Señor, mis amados hermanos, estaremos continuando la próxima semana ya con el Salmo 53. Será hasta entonces.